es que lo más hermoso es reconocer que nuestro Dios Todopoderoso es lo más hermoso, porque la palabra de Dios dice que Él es el principio y el fin. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios, mis amables hermanos. En otro tiempo nos gozábamos con las cosas del mundo, quizás por una media hora, 2, 3 horas de disfrute con los amigos, pero todo eso traía sus consecuencias. Pero ahora que estamos en la obra del Señor, lo más lindo, mis amables hermanos, es servirle a Dios. Qué hermosa presencia que se siente acá en cabina de radio. Y seguramente también ahí donde usted nos está escuchando puede sentir esas caricias del Espíritu Santo, porque recuerde que Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar especial, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero no los dejaré solos, les dejaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual está ahí donde usted está, mi amada hermana, llorando, quizás por esos problemas que se han levantado en su vida, por esos problemas que se levantaron en su familia, por esos problemas que se levantaron en su trabajo, por aquellas personas que quizás usted le tendió las manos y al final de cuentas le clavaron la puñalada por la espalda. Porque eso sucede, mi amado hermano. Muchas veces cuando usted da la mano, quizás, como dice aquel dicho, le quieren agarrar el pie. Pero sabe, lo más importante es de que usted y yo entendamos de que el amor de Dios es grande, porque si hasta esta hora estamos con vida usted y yo, es porque Dios, a través de su bendita misericordia, así le ha placido a Él. Y si es que usted en algún momento de su vida ha tambaleado, ya no ha querido saber nada de Dios, yo le invito para que usted pueda seguir confiando en el Señor, para que usted le busque cada día más, para que usted persevere, para que usted busque, para que usted siga avanzando y siga en ese camino angosto, quizás lleno de pedregales y de espinos, pero que le van a llevar a la presencia del Señor. Porque ¿de qué nos serviría, mis amables hermanos, tener de todo en el mundo, y si al final de cuentas todo lo material se va a quedar? Recuerdo unas palabras que decía mi cuñado: este estuche prestado lo tenemos, hermano. Cuando él se iba a dormir decía: bueno, este estuche se va a descansar. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano, despertamos usted y yo? Porque a Dios le place que usted y yo amanezcamos con vida, para que usted y yo le podamos glorificar a Él, para que usted y yo le podamos servir con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, mi amado hermano, que a pesar de que usted y yo andábamos haciendo lo malo, ahí nos andaba cuidando, porque Él ya tenía planes especiales para usted y para mí. No porque éramos pilas, hermanos, porque de hecho, pues, cuando anduvimos en el mundo, quizás, bueno, éramos muy brincones acá, reconociendo su servidor, no se dejaba de nadie. Posiblemente ahí está escuchándome mi hermano Vinicio Sandoval, que trabajamos juntos para el gobierno y pues teníamos ahí nuestro carácter, nadie podía con nosotros. Recuerdo en cierta oportunidad que, bueno, hubo un pequeño problema ahí donde pues
demostramos que sí no las podíamos. Nadie podía con nosotros, hermanos. Pero eso era en el mundo, imagínese usted. Si no le teníamos miedo aún a la delincuencia, cuando realmente con orgullo pegábamos el taconazo y portábamos aquel uniforme bien planchadito y con aquellos reconocimientos que pues podíamos lucir en el pecho, porque nos los habíamos ganado con aquel orgullo de servirle a nuestra patria. Porque, hermanos, lo hermoso es caminar firmemente, sin titubear, sin tropezar, y hacer todo lo correcto. Pero hemos aprendido, amado hermano, que cuando usted le sirve bien a alguien, pero comete un error, le pagan mal después, mi amado hermano. Quizás tuvimos mucho reconocimiento de ser buenos investigadores, buenos elementos de la Policía Nacional y de la PNC. Pero como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura, por estiércol, a causa de predicar el evangelio de Dios. Y sabe, mi amado hermano, quizás aquellos reconocimientos nos ayudaron por un tiempo. Fue pasajero, porque media vez un error, hermano, y todo eso se viene para abajo y nos empiezan a tachar y nos empiezan a señalar. Pero ¿sabe quién no lo va a señalar a usted, mi amado hermano? Y siempre está a través de su bendita misericordia. Es nuestro Padre Celestial. Él, aunque usted y yo volvamos a caer, el Señor está dispuesto a levantarnos para que nosotros sigamos perseverando, sigamos buscando y que lleguemos a esa meta final, para que nosotros logremos entrar a ese lugar santo donde Dios quiere que usted y yo estemos, alabándole y glorificándole. Y es por eso que en esta tarde, mi amado hermano, quiero compartir un mensaje tan especial para usted y para mí, mi amado hermano, porque la palabra también es para nosotros. Pero ponga mucha atención. Y si Dios, mi amado hermano, a través de esta prédica nos va a corregir, no nos sintamos mal, mis amables hermanos. Démosle la honra y la gloria a Dios, porque papá dice que al que ama corrige. Y si Dios le va a hablar en esta tarde y me va a hablar a mí, digámosle gracias, mi Dios, porque todavía me amas, me estás corrigiendo para que yo pueda entrar a ese lugar santísimo, para que yo pueda estar en las bodas del Cordero, para que yo pueda ser partícipe de ese arrebatamiento cuando tú vengas por tu iglesia limpia y resplandeciente, que se vista de lino fino. Porque, mi amado hermano, todavía hay manchas, todavía hay arrugas en nuestra vida. Por eso todavía el Señor no ha venido. Porque quizás usted y yo que vamos a la iglesia, usted y yo que estamos predicando la palabra de Dios, todavía hay orgullo, todavía hay altivez en nuestro corazón, todavía hay escoria, basura, lo que está estorbando en nuestra vida. Y por eso, mi amado hermano, el Señor todavía no ha venido. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor pronto viene por su iglesia. Pero usted y yo tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación y de hacer reflexionar a aquellos que se han alejado, para que vengan
nuevamente a los pies de Cristo, porque su palabra dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Hoy, mi amado hermano, usted tiene la oportunidad de buscar de Dios. Usted tiene la oportunidad que se abandonó el camino correcto y ahora anda en el camino ancho, que vuelva, que se acerque al Señor. Por eso la prédica de esta tarde se titula, mi amado hermano, ponga mucha atención: persevera hasta el final y vencerás. Vamos a ver si se le quedó el título de esta prédica: persevera hasta el final y vencerás. Y vamos a tomar como base fundamental de uno de los libros históricos, mis amables hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 17. Pero antes de darle lectura a la bendita palabra del Señor, le vamos a decir a nuestro Padre Celestial que nos ayude para que hagamos todas las cosas conforme a su bendita voluntad. Padre que estás en los cielos, ahí donde están mis hermanos en esta tarde, en este día, escuchando tu bendita palabra, Señor, redarguye en sus corazones, que no tengan oído de pajía que solamente entre y pase de largo, sino que quede tu semilla ahí en su corazón, papá, y que lo pongamos en práctica, mi Dios, porque sabemos que muy pronto vienes tú por tu iglesia, una iglesia limpia y resplandeciente, Señor, que se vista de lino fino. Danos fuerza, mi Dios amado, para hacer todo lo correcto. Danos sabiduría y entendimiento, y que mis labios, Padre, sean utilizados a través de tu Espíritu Santo. Que muera el ego del yo, y que, papito lindo, que cada día nos sigas utilizando en humildad. Arranca, Padre, todo lo que no te agrada de nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la bendita palabra del Señor. Ahí tiene su lapicero, mi hermano, su cuaderno, su agenda, su libreta. Dice la bendita palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo número 17. Quizás usted que ha estudiado la bendita palabra del Señor ya sabe de dónde le voy a leer y a qué me voy a referir. Recuerde que la prédica se titula persevera hasta el final y vencerás. Porque Dios anda buscando, mi amado hermano, hombres valientes, mujeres valientes, hombres atrevidos, mujeres atrevidas a dejar todo para poder predicar el evangelio, mi amado hermano. Usted que ya ha estudiado mucho la palabra de Dios, quizás se va a aburrir por lo que yo le voy a leer, pero hay muchos hermanos que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar tal y como está escrito la bendita palabra del Señor a través de Primera de Samuel en el capítulo número 17, donde vamos a utilizar como base de esta prédica que voy a compartir con ustedes. Arriba dice un título: David mata a Goliat. Usted ya sabe de qué vamos a hablar entonces, pero ponga mucha atención. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes
Adamín. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era un hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y a David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: tomad ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y luego al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el bajaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas
de los filisteos y habló de las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Se adelanta para provocar a Israel. Aquel que venciere al rey, aquel que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere el filisteo y quitará el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondiendo: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, él y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas con mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí
y daré. En los días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Iglesia Pentecostés. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy el camino, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya, mis amables hermanos. Poderosa es la palabra de Dios, y al Dios que nosotros le servimos, al cual usted, mi amado hermana y hermano, le está sirviendo. Le di esta reseña para que no vaya a decir: ¿y de dónde se basó el hermano para poderme predicar en esta tarde? Muchos sabemos la historia de Goliat y de David, pero es necesario, mi amado hermano, que también escudriñemos la palabra, porque el Señor dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas halláis palabras de vida eterna. La prédica de esta tarde, les dije, mis amados hermanos, que se titula: persevera hasta el final y vencerás. Quizás tu propia familia, mi amado hermano, como la familia de David, lo vio pequeño, lo vio insignificante. Quizás a ti, mi amada hermana, a ti, mi amado hermano, te han hecho de menos. Han dicho que no sirves para nada. Te han dicho que ya no pueden contigo. Te han dicho que ya no te compones, que ya no hay remedio para ti. Porque quizás, mi amado hermano, te han visto insignificante, como lo miraban aquellos hermanos de David. Sin saber, mis amables hermanos, que ya Dios estaba del lado de aquel varón, de aquel hijo menor, que era un hombre que Dios le había dado el poder, le había dado aquella autoridad. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque era un hombre, quizás aún pequeño, quizás a un muchacho. Quizás no tenía mucho conocimiento, pero era un hombre que se preocupaba por sus ovejas. Era un pastor de ovejas, mi amado hermano. Un hombre que, mi amado hermano, no le tenía ni miedo ni a los leones ni a los osos que ametían, hermano, en contra de sus ovejas. Por eso en esta tarde, mi amado hermano, el Señor habla a nuestra vida. ¿Cuántos se levantaron en contra de nosotros? Recuerdo, mi amado hermano, que en el tiempo que acá su servidor andaba en el mundo, muchos decían: oh, ese nunca va a sentar cabeza, ese nunca va a ser alguien en la vida. Ese hombre solo tomar y en tomar se le va. Ya no tiene remedio, ya no tiene compostura. Y aún mi propia familia oraba. Recuerdo de mi hermano mayor, decía: mira, cuando tú vienes de la capital, solo vienes a tomar, solo vienes a enojar a nuestra madre.
pero yo sigo clamando por tu vida. Yo sigo orándole al Señor para que un día tú le estés y le sirvas al Señor. Fueron 7 años, mis amados hermanos, que mi hermano mayor estuvo clamando acá por su servidor. Él perseveró, él siguió, mi amado hermano, hasta el final. Él venció todos esos obstáculos para que hoy acá su servidor pudiera estar compartiendo con ustedes este mensaje. Por eso, mi amada hermana, si muchas veces te has sentido desmayada, si tú, mi amado hermano, a veces ya no has sentido fuerza porque dices, mi hijo ya no se compone. Los amigos que tienen, en lugar de ayudarle, lo están embrocando más en las drogas, en el alcoholismo, en las pandillas. Sigue perseverando, mi amada hermana. Sigue insistiendo, sigue clamando. Y vas a ver que vas a vencer. Pero hazlo, mi amada hermana, con esa insistencia, con esa perseverancia. Y aún, mi amado hermano y hermanita, quizás en tu propia iglesia te van a decir tus líderes, aún el propio pastor, ese hermano ya no se compone. Mire usted, ya muchas veces he orado yo por él, ya mucho he orado por la hermana, y sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo, sigue actuando de la misma manera. Cuando a nosotros, mis amables hermanos, nos queda como siervos de Dios seguir clamando, porque un día, mi amado hermano, de aquellas personas que nosotros creemos que ya no sirven para nada, van a ser aquellas personas que quizás, mi amable hermano, van a traer más almas para Cristo. Porque si Dios cambió nuestra vida, mis amables hermanos, si Él tuvo misericordia de nosotros, es porque hubo alguien que perseveró, que siguió clamando, que siguió orando, que siguió doblando sus rodillas para que nosotros pudiéramos ser un instrumento en la palabra de Dios, y no por buenos, mis amables hermanos, sino por la misericordia de Dios. Estábamos compartiendo lo que dice el capítulo 17 en Primera de Samuel, donde habla, mi amado hermano, que ya el ejército de los filisteos estaban preparados para pelear con el ejército del pueblo de Israel. Pero Isaí envió a su hijo menor, aquel llamado David, que era pastor de ovejas. Pero cuando escuchó que aquel filisteo incircunciso insultaba al pueblo de Israel, ¿sabe, mi amado hermano? No fue un hombre con miedo, fue un hombre valiente, que cuando se presentó ante el rey Saúl le dijo: que él pelearía en contra de Goliat, en contra de aquel filisteo incircunciso que había provocado, que había insultado al ejército de Jehová. Porque si usted recuerda, mi amado hermano, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso, mi amado hermano, usted y yo sabemos que Jehová pelea por sus escogidos. Si usted, mi amado hermano, está dispuesto a servirle al Señor, está dispuesto a formar parte del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel,
por adopción, mi amado hermano, porque el pueblo escogido de Dios es aquel pueblo que le despreció, pero ahora usted y yo somos del Israel nuevo. ¿Y sabe por qué? Por adopción, mi amado hermano, porque usted y yo éramos gentiles y estábamos fuera de poder conseguir nuestra salvación, pero a causa de la rebeldía del pueblo de Israel, hoy usted y yo somos parte de ese pueblo que Dios escogió para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que perseveremos, para que hagamos todo lo que Dios demanda a través de su bendita palabra. Por eso, mi amado hermano, aquel hombre, aquel muchacho llamado David, dice que el rey Saúl le puso su coraza, le dio su espada, le puso el traje que utilizaban aquellos soldados. Pero como no estaba acostumbrado, mi amado hermano, a caminar con ese traje, se sentía incómodo. Por eso, mi amado hermano, usted que quizás le han dado un cargo en el cual tal vez no se ha sentido bien porque ha sido demasiado, es porque quizás, hermano, lo presionaron, le dijeron: usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Pero cuando realmente, mi amado hermano, usted se deja usar por el Señor, Dios lo va a respaldar. Recuerde que David, hermano, solamente agarró su honda y aquellas piedras para combatir en contra de aquel llamado Goliat, aquel soldado. Y si se recuerda, mi amado hermano, porque lo acabamos de leer, ¿qué le dijo aquel filisteo? ¿Acaso vienes a pelear contra un perro con palos y piedras? Por eso, mi amado hermano, cuando muchos se levanten en contra de usted, cuando se levante ese Goliat ahí en su hogar, ahí en su trabajo, y quizás, hermano, lo critiquen o murmuren, usted sabe, mi amado hermano, que Jehová de los ejércitos peleará por usted. Pero sabe, mi amado hermano, debemos de primero confiar en el Dios Todopoderoso. Pero muchas veces, mi amado hermano, nosotros, en lugar de confiar en Él, muchas veces queremos que la justicia se haga a nuestra manera, se haga de la manera en la cual nuestra propia conciencia, hermano, que nos redarguye muchas veces, se siente mal porque como hijos, como siervos de Dios, estamos actuando mal. Por eso, si usted y yo perseveramos hasta el final, venceremos, mi amado hermano. Dice que en esa cierta oportunidad, David, mi amado hermano, derrotó a Goliat. Y sabe, mi amado hermano, él dijo: tú vienes contra mí con espada, con escudo y jabalí, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Y agarró, mi hermano, aquella honda y le tiró y le pegó en la frente a aquel gigante y cayó, y con la propia espada del gigante le quitó la cabeza, mi amado hermano. Por eso, cuando usted y yo doblamos rodillas, cuando usted y yo nos sometemos a buscar más de Dios, aquellos Goliat que se han levantado en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestra familia, va a ser derrotado, mi amado hermano. Pero si usted y yo aprendemos, mi amado hermano, a confiar en el Dios Todopoderoso, aquel mismo Dios que le dio el triunfo a David, aquel que le entregaba
la cabeza de aquel gigante que insultó al ejército del pueblo de Israel. Por eso, mi amado hermano, si usted y yo perseveramos, vamos a vencer. Pero ya no van a ser con nuestras fuerzas materiales, sino tiene que ser con nuestras fuerzas espirituales, porque recuerde que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. ¿Cuántos de nosotros, mis amables hermanos, por una cosita, mi amado hermano, tiramos la toalla? A veces nos dejamos llevar por los amigos. Quizás hay problemas en el hogar y nos encontramos con X personas en lugar de orientarnos para que perseveremos más en el evangelio. Nos invitan a hacer cosas que no le agradan a Dios y resultamos perdiendo, hermanos, como aquel Goliat, porque somos derrotados, mis hermanos. Y para podernos levantar cuesta más, mis hermanos. Volver a iniciar, quizás ya íbamos 2, 3, 4 escalones, pero cuando caemos, oh hermano, tenemos que empezar de nuevo. Por eso el Señor en esta tarde te dice, mi amado hermano y hermana, tú que te has alejado del Señor, vuelve a ese camino angosto, regresa a tu primer amor. Búscame mientras me puedas encontrar. Ahora que es tiempo. Porque puede que el día de mañana sea demasiado tarde. Hay muchos, mis amables hermanos, que se mueren sin Dios y sin esperanza. Pero ¿cuántas veces jugaron con Dios? Tuvieron la oportunidad para poder perseverar, para llegar al final, para ser vencedores. Pero se quedaron a medio camino. Como aquellos, mis amables hermanos, que están en una competencia, que al principio, hermanos, salen con aquella energía, pero como no saben correr, mis amables hermanos, se quedaron a media cuesta. Algo otros cortaron camino, pero como Dios todo lo ve, a Él no lo podemos engañar. Y se quedaron y abandonaron la carrera. No fueron insistentes, no perseveraron. Se quedaron a media cuesta. ¿Y sabes a quién le das gusto, mi amado hermano y hermana? Es al diablo al que le das gusto cuando abandonas el ministerio que Dios te ha entregado. Es a Él, mi amado hermano, al que le das gusto. Porque sabes, muchas veces tienes tu confianza en el hombre y no en Dios. Porque cuando tú confías en el Dios poderoso, papá va a proveer, papá va a suplir, papá te va a dar la fuerza, papá te va a poner las palabras en tus labios. Pero cuando más están tus esperanzas y tus fuerzas en el hombre, ay, es que si tal fulano no va, es que si tal fulana no me ayuda, yo no puedo moverme. Yo felicito a aquellos varones, mis amables hermanos, que sin tener un centavo en la bolsa, viajan a determinados lugares para dar a conocer la bendita palabra de Dios. No han desmayado, han perseverado, han sido consistentes
constantes en seguir dando a conocer la bendita palabra de Dios. Recuerdo en cierta oportunidad escuchaba ser X emisora cuando alguien dijo: vieran que me presenté en una campaña y ¿saben qué me dio tristeza, hermanos? Que los hermanos me llegaron a traer en un burro ustedes. Yo pensé que me iban a ir a traer en una limusina. Imagínense pues, yo soy tal fulano, merecía lo mejor. Y por eso muchos mis hermanos ya no quieren hacer la obra de Dios, porque media vez Dios los está usando, como se van inflando como los globos. Ya no son humildes, sino ya se creen, como lo decimos siempre, mis hermanos, se creen una salsa y ni a tomate llegan. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque no han aprendido a ser humildes, no han aprendido a perseverar, no han aprendido a ser como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y sabe, mi amado hermano, un Jesucristo entró aquel día en un pollino, dice que entró, y todos le tiraban, hermano, aquellas hojas de palma, y decía: Hosana al Hijo de David. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? La gente reconocía, pero hay muchos hermanos, porque ya tienen fama, quieren que la gente haga esto y haga lo otro, cuando usted y yo, mi amado hermano, tenemos que aprender a ser humildes para poder demostrar que realmente somos siervos de Dios. ¿Cuántos, mi amado hermano, tienen puestos los ojos en nosotros? La palabra del Señor dice que somos carta abierta. Todos mis hermanos nos ven de la manera que actuamos. Por eso, mi amado hermano, si tú haces las cosas como Dios quiere que se hagan, vamos a tener el respaldo de parte de Dios. Pero si solamente fama queremos, mis hermanos, recuerde que la palabra de Dios dice que aquellos que también, como en aquel caso, mi amado hermano, del fariseo y del saduceo, que decía y se tocaba el pecho el fariseo: yo no soy como este hombre, decía. Él era bueno para señalar, el fariseo, y en cambio el saduceo decía: Señor, yo reconozco que no soy perfecto. Pero muchas veces, mi amado hermano, no queremos hacer la voluntad de Dios, sino queremos hacer la voluntad nuestra. Preferimos dejarnos llevar por los amigos y no por la palabra de Dios, no por lo que nos hablan del amor de Cristo. ¿Cuánto está aconteciendo, mi amado hermano? Ningún gobierno podrá dar la paz, porque esto, mi hermano, cada día se pondrá peor. ¿Sabe por qué? Porque son los cumplimientos de la palabra del Señor. Usted y yo debemos de estar atentos. Usted y yo debemos de velar, porque Cristo pronto viene por su iglesia. Y si nos halla, mis amables hermanos, haciendo lo malo, de nada nos sirvió haber predicado 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. De nada nos sirvió que muchos vinieran a los pies de Cristo, porque sabe, muchas veces solamente somos como puente, como dijo el apóstol Pablo, que no fuéramos heraldos, que otros sean salvos y al final de cuentas nosotros nos quedemos.
Por eso, mis amables hermanos, sigamos avanzando en medio de la lucha, en medio de las críticas, en medio de las circunstancias. Sigamos haciendo la obra de Dios. Porque para eso nos ha llamado el Señor. El Señor dice a través de su palabra que solamente los valientes arrebatan el reino. Los cobardes no, mis amables hermanos. Si usted es un cobarde, ha tirado la toalla, levántese, mi amado hermano, meta su cabeza en la pila o en el río y sacuda su cabeza y dígale: Señor, nuevamente levántame, quiero servirte, quiero ir como aquel soldado, como David, para derribar ese Goliat que se ha levantado en contra de mi matrimonio, en contra de mi ministerio, en contra de mi negocio, en contra de mi familia. Valdrá la pena, mi amado hermano, porque el Señor dijo que aquel que perdiere su vida a causa de predicar el evangelio también tendrá su recompensa. Por eso sigamos perseverando hasta la meta final. Mire aquel hombre, mi amado hermano, valiente, quizás un hombre malo, pero Dios le dio un giro de 360 grados. Un hombre que sabía que iba a pasar aflicciones, persecuciones. Pero ¿sabe lo que dijo el apóstol Pablo? He terminado mi carrera, he ganado la buena batalla, he guardado la fe, y la corona de justicia me está preparada. Así también para aquellos que hagan la voluntad de Dios. Mi amado hermano, usted quiere recibir aquella corona. Usted quiere recibir aquellos galardones. Usted quiere, mi amado hermano, estar en un lugar especial. Usted quiere gozarse en las bodas del Cordero. Usted quiere estar en aquel lugar santo, mi amado hermano. Persevere, mi hermana. Persevere, joven. Persevere, señorita. Porque el Señor dice a través de su palabra: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para imponérselos a aquellos que hagan mi voluntad. He aquí yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Muy pronto sonará la trompeta. Muy pronto sonará la trompeta final. Y si usted y yo no estamos preparados, no la escucharemos, mi hermano. Nos quedaremos en la gran tribulación. Por eso cada día pidámosle a Dios que nos arranque toda esa basura, mi amado hermano, que está estorbando todavía en nuestra vida espiritual. Mi amado hermano, ¿acaso usted se quiere quedar en la gran tribulación? ¿Acaso usted quiere irse por una eternidad al infierno, allá donde el gusano no muere? Hoy Dios le está dando la oportunidad. Hoy Dios nos está diciendo: persevera, persevera. Porque yo di lo más preciado. Porque yo di a mi único hijo por amor a ustedes. Por eso quiero que ustedes me sirvan, que ustedes me adoren.
Esa es la relación que Dios ha querido con su pueblo. Que reconozcamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solamente Él merece la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios ha querido desde el principio de la humanidad, de que el hombre tuviera una relación especial con Él. Pero ¿sabe cuál es lo que nos ha apartado con Él? El pecado. Quizás nuestro mal carácter, quizás nuestra forma de actuar. Por eso, mi amado hermano, cada día usted y yo debemos de buscar más de Dios y perseverar. Sigamos hacia adelante. Pronto viene Cristo por su iglesia. Siga levantando su oración por aquellos que se han alejado de Dios, por aquellos que quizás no han llegado al conocimiento, o quizás porque le hemos dado mal ejemplo no han querido buscar de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude para que no sirvamos de piedra de tropiezo, y que si realmente somos siervos y son ustedes siervas de Dios, que el Señor nos enseñe cada día a caminar con humildad, porque a Dios le agrada que seamos humildes. Él se hizo pobre y se hizo humilde por amor a nosotros. Si Jesucristo hubiera querido nacer en un palacio, lo hubiera nacido, lo hubiera hecho. Pero sabe, mi amado hermano, Él nos da la enseñanza de que Él se despojó de todo, naciendo en un pesebre por amor a nosotros los pecadores. Ya no sigas haciendo lo malo, mi amada hermana. Ya no sigas haciendo lo malo, mi amado hermano. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad para que le busques, para que le sirvas. Ahí donde está, reconcíliate con el Señor. Dile en esta tarde: Padre, reconozco que te he fallado, que no he hecho lo correcto. Perdóname. Quiero encaminar mis pasos a ese camino angosto. Sé, Padre, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, no borres mi nombre en el libro de la vida. Prometo servirte hasta los últimos días de mi vida. Gracias por ese sacrificio que hiciste. Sí, Señor, hoy vinieras tú, seguro estoy que me iría contigo. Padre, gracias por aquellos que se reconciliaron. Padre, gracias por aquellos que están ahí, Señor, renovando sus votos contigo. Dale fuerzas a aquellos que han desmayado y no han querido continuar haciendo tu obra. Y Padre, te pido por mi familia, por cada uno de los oyentes, por cada uno de los siervos que predican, Padre, a través de este medio. Ayúdame cada día, Padre, a ser humilde. Arranca lo que no te agrada de mi vida, Señor. Y gracias, Padre, por tu bendita palabra. Sé, Señor, que no regresa vacía. Sé que tú eres grande y maravilloso, mi Dios amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.